Últimas noticias. Últimamente hay víctimas por compartir su información personal en redes sociales. Esto puso en riesgo su identidad y su reputación. La verdad no me importa. Quiero seguir viendo series coreanas. Hola. Hola. ¿Ya viste la nueva serie coreana? No, aún no. Te compartiré toda la serie, pero pásame tu nombre completo. Listo, ahí lo tienes. ¿Dónde vives? Para enviarte un regalo coreano. Ya te envié la dirección. ¿Y cuál es tu DNI? Ahí está. Listo, pronto lo recibirás. ¡Ay, qué emoción! Tendré mi nueva serie coreana. Días después, los ciberdelincuentes utilizaron su información para crear una cuenta falsa y difundir mensajes ofensivos y engañosos. Soy hija. Ay, mamita, no sabes lo que ha pasado. He dado mis datos personales, sí. Ahora estoy saliendo en las radios y estoy saliendo en las televisiones. Y cree que todos, yo soy la culpable cuando no, yo no he hecho nada, mamita, ayúdame por favor, ayúdame. Algunas recomendaciones para que los adolescentes usen sus datos personales de manera segura es que no compartan información sensible con dirección o teléfono. A la vez, aceptar solicitudes de amistad solo de personas conocidas. Desconfiar de enlaces y mensajes sospechosos. Por parte de los padres, que supervisen la actividad en línea de sus hijos, estableciendo límites y reglas. Juntos podemos prevenir daños para nuestros niños y adolescentes. Señor, ya le he dicho varias veces que no estoy interesada en el préstamo que me está ofreciendo. Por favor, no me vuelva a llamar. No me voy a cambiar de operador. ¿Y cómo tiene mis datos? No, yo ya tengo una tarjeta de crédito. No necesito otra. A todos nos ha pasado esto. Y sí, es molesto e incómodo. Pero ¿sabes que todos tenemos derecho a proteger nuestros datos personales? Nadie puede usarlos sin nuestro consentimiento. Por ello, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del Minjus te explica qué hacer para asegurarte que no vuelvas a recibir llamadas que no has consentido. Presenta tu denuncia ante la mesa de partes del Minjus. Para ello, debes completar el formulario descargándolo del siguiente enlace. Es necesario que adjuntes pruebas como los audios y los pantallazos de las llamadas recibidas. Con esto, la autoridad podría iniciar el trámite que pondrá fin a estas comunicaciones. Por esta mala práctica, la empresa puede ser sancionada con una multa de hasta 267.500 soles. Si tienes alguna consulta, llámanos al 204-8020, anexo 2410, o escríbenos al correo electrónico protegetusdatos@minjus.gov.p. Yo cuido mis datos personales. ¿Y tú? Buenas tardes a todos los asistentes. Les saluda Vanessa Terán Saavedra, especialista legal de la Dirección de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia denominada La Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento, organizada en colaboración con el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Este evento se realiza en el marco del Día Internacional de la Protección de Datos Personales. A lo largo de esta conferencia trataremos temas clave sobre los derechos, obligaciones y novedades en el reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, para lo cual contamos con la participación de nuestros destacados expositores, quienes compartirán sus conocimientos. Asimismo, se ha habilitado una caja de preguntas, las cuales serán absueltas al final de las presentaciones. Se les informa a los participantes que esta conferencia será grabada. A continuación, damos pase a la doctora María Alejandra González Luna, directora de la Dirección de Protección de Datos Personales, quien tratará el tema Derechos de los Ciudadanos en la Ley de Protección de Datos Personales. Buenos días, muchas gracias Vanessa. Buenos días con todos y todas por acompañarnos esta tarde. En primer lugar, darles la bienvenida en nombre de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales a esta charla que se realiza en el marco del Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Y bueno, este es un año especial para la autoridad, porque entra en vigencia el 31 de marzo el nuevo reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales que implica un avance en el estándar de protección de datos personales que se tocará en la tercera parte de la exposición. Y bueno, a mí me toca primero compartir con ustedes sobre los derechos a la protección de datos personales, pero antes quería comentarles que los videos que hemos visto al inicio, 3 de los videos son parte del concurso de Yo Cuido Mis Datos Personales que se realizó el año pasado, son hechos por estudiantes,
Y el último video sí es el video que hemos lanzado el día de hoy en el marco también del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, y esto lo pueden ver en las redes del Ministerio de Justicia y en la página web de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Voy a compartir pantalla. Bien, como primer tema esta tarde vamos a hablar sobre los derechos de los ciudadanos en la Ley de Protección de Datos Personales. Como mencionó Vanessa, tenemos una caja de preguntas y al final vamos a responder la mayoría de ellas de acuerdo al tiempo que tengamos para ello. Bien, tenemos que comenzar diciendo que la protección de datos personales es un derecho fundamental reconocido en el artículo 2, numeral 6 de la Constitución, que señala, bueno, que toda persona tiene derecho a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren información que afecta a la intimidad personal. Esto fue desarrollado luego en el 2011 en la Ley de Protección de Datos Personales, en el 2013 en su reglamento, en el 2017 hay leves modificaciones, y bueno, ahora tenemos un nuevo reglamento sobre el que se va a hablar más adelante. La Ley de Protección de Datos garantiza este derecho, que es un derecho de personas naturales vivas, y sobre los datos personales que pueden ser tratados por personas naturales, personas jurídicas y entidades públicas que tienen que cumplir con las disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de datos personales? Es toda información que nos identifica, nos es identificable, como nuestro nombre, sexo, edad, estado civil, número de teléfono, dirección, gustos, que es toda aquella información, por ejemplo, que damos a través de las redes sociales, porque ponemos que nos gusta, que nos encanta, qué cosas seguimos, ¿no? Qué tipo de páginas seguimos, también estamos ahí diciendo nuestros gustos. Y tenemos un grupo de datos que es especialmente protegido, que son los datos sensibles, porque en caso de que se vulneren, el daño puede ser mayor. Y aquí encontramos a los ingresos económicos, datos biométricos, creencia religiosa, orientación sexual, afiliación política y, por supuesto, los datos relacionados con la salud, referida a la salud presente, pasada, pronosticada, física, mental, incluyendo el grado de discapacidad e información genética. Es importante tener algunos conceptos para luego aterrizar en las obligaciones, pero es importante saber qué es un banco de datos personales, porque hay varias exposiciones al respecto sobre las que ya hablará la doctora Olga Escudero, pero un banco de datos es un conjunto organizado de datos personales que permite hallar la información de forma ordenada. ¿Cuáles son los bancos de datos más comunes? Trabajadores, proveedores, personas naturales, de administrados, de videovigilancia, libre de reclamaciones, de clientes, prospecto de clientes, estudiantes, pacientes, dependiendo del rubro al que se dedique la entidad. Y bueno, tanto en la ley como en el reglamento aparecen algunos personajes que es necesario conocer. El titular del dato personal es la persona natural dueña de los datos. Nosotros somos titulares de nuestros datos personales. El titular del banco de datos personales, que es quien decide qué se va a hacer con los datos, que puede ser, aquí puede ser una persona natural cuando tiene un negocio propio, por ejemplo, un médico sobre sus pacientes que tiene de forma particular, una persona que tiene un emprendimiento, y bueno, también la entidad, ¿no? Cuando una empresa trata datos personales, es la entidad quien es titular del banco de datos personales. También tenemos el encargado de tratamiento, que es un tercero al que se le encarga de determinado tratamiento, como por ejemplo un call center. Un banco contrata a un call center para que haga las llamadas a sus clientes, por ejemplo, para hacer encuestas de satisfacción, pues las hace a nombre del titular del banco de datos, pero debe ceñirse al encargo que se le ha dado. Y tenemos también al responsable de tratamiento,
que puede no tener un banco de datos. El titular del banco de datos siempre va a ser responsable del tratamiento, pero puede ser que haya una persona que no tenga un banco de datos, pero realice tratamiento, entonces se vuelve responsable de ese uso que se le da a la información, porque es importante también tener en cuenta que cuando hablamos de tratamiento, hablamos de todas las acciones que se hacen con los datos personales, que puede ser la recopilación, registro, organización, almacenamiento, conservación, elaboración, modificación, dar acceso, todo lo que hagamos con los datos personales se denomina tratamiento. Y bueno, ahora sí, ya entrando a los derechos de los ciudadanos, la ley reconoce el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición. El derecho de acceso es el derecho que tiene toda persona a conocer qué información tiene sobre ella una entidad pública, una entidad privada, una persona. Nos toca la puerta, nos dice qué datos tienes sobre mí, para qué la usas, cómo la usas, con quién la compartes, ¿no? El derecho de rectificación, el derecho que tenemos a cuando nuestros datos sean erróneos, inexactos o falsos, se puedan corregir. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que tengo que corregir mi apellido, porque termina en Z, se me con S, entonces tengo derecho a pedir que se rectifique, ¿no? O de repente una persona se muda y tiene derecho a que se rectifique su dirección. El derecho de cancelación, cuando mis datos ya no sean necesarios, ya no sean pertinentes, ya acabó la finalidad para la cual yo di mis datos o terminó el plazo, o revoco mi consentimiento, por ejemplo, yo di consentimiento para que me ofrezcan publicidad y ya revoco mi consentimiento, entonces pido que cancelen el tratamiento de llamada. Y el derecho de oposición es el derecho que yo tengo a oponerme a un tratamiento cuando considero que me afecta de forma personal, ¿no? En este caso, tengo que argumentar un motivo legítimo y fundado referido a una situación personal que justifique que se elimine ese tratamiento. Ese conocido derecho al olvido. Por ejemplo, cuando yo pongo en internet mi nombre, va a salir determinada información, de repente de las redes sociales que tengo, alguna noticia que haya salido sobre mí, o información que yo he colocado en diferentes plataformas. Entonces puede ser que alguien haya colocado una información que sea falsa, que sea errónea o que me dañe. Entonces ahí tengo derecho a oponer, ¿no? Generalmente es información para la cual yo no he dado consentimiento porque no se requiere como una noticia, porque hay libertad de información. Y puede ser, por ejemplo, que en su momento esta noticia haya sido verdadera, pero con el pasar del tiempo la situación haya cambiado. Por ejemplo, una persona que ha sido denunciada y luego coloca su nombre después de muchos años, ya terminó el juicio, es declarada inocente, bueno, pues ahí hay que evaluar si se puede desindexar esta información o actualizar porque esta persona ya no está en la situación de denunciar, ¿no? Los plazos para atender estos derechos. El derecho de acceso tiene un plazo de 20 días hábiles y los demás derechos tienen un plazo de 10 días hábiles para que la entidad ante la cual se han ejercido estos derechos pueda responder. Los derechos ARCO, ¿no? Por acceso, rectificación, transacción y oposición, son personalísimos. Solamente lo pueden ejercer la persona dueña del dato, ¿no? O su representante. Y el titular del banco de datos debe establecer procedimientos sencillos para atender los derechos. Cuando hablamos de procedimientos sencillos, pueden ser de forma física o de forma electrónica, pero que no sean complejos, que sean de fácil acceso, deben estar informados. El lugar donde yo puedo ejercerlos tiene que estar informado y tiene que ser un acceso simple, ¿no? No puede ser después de 20 links, por ejemplo. Algunos ejemplos de derecho de acceso. Había una persona que pedía sus imágenes ante una empresa de mensajería, entonces se pide el acceso a las cámaras de videovigilancia. En el caso de las cámaras de videovigilancia, yo puedo acceder a mis imágenes y me las pueden entregar siempre que no salgan terceras personas, o de lo contrario, pues puedo hacer la visualización en el sitio. O puedo pedir un escrito que describa qué hay en la imagen. También hay otro de los casos que hemos tenido varios casos de acceso, en el que se ordena a una empresa de telecomunicaciones que dé acceso a la información que tiene la empresa sobre ella, ¿no? Para ver cómo la han recopilado, cómo han obtenido mis datos personales, para saber por qué es que tienen mi información. El nuevo reglamento incorpora una manifestación del derecho de acceso, que es la portabilidad. Este reglamento va a entrar en vigencia el 31 de marzo. Y aquí, por vía de acceso, se pide
que una entidad remita a otra los datos personales que tiene sobre mí, ¿no? Por ejemplo, yo necesito que una empresa, necesito información de una empresa para llevarla a otra, bueno, en vez de yo hacer el trámite, les pido a la empresa que le pase los datos a la otra entidad. Y esto se da en algunos casos. Primero, que el tratamiento tiene que ser basado en el consentimiento, se da en el marco de una relación contractual, se ejerce mediante medios automatizados, porque tiene que poder pasarse de forma automatizada de una entidad a otra, no aplica para datos realizados por entidades públicas, ¿no? Y es importante que solamente se va a poder ejercer o vamos a poder tener derecho a la portabilidad a través del acceso cuando el titular de los bancos de datos personales cuente con la capacidad técnica para hacerlo. Si no cuenta con la capacidad, tiene que poder acreditar, en caso la Autoridad Nacional de Protección de Datos se lo pida, porque no ha dado esta opción y tiene que probar que no tiene una capacidad técnica, ¿no? Y acá también el reglamento establece que la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales va a emitir disposiciones complementarias necesarias. Un punto importante sobre el derecho de acceso es la diferencia con el derecho a acceso a la información pública, el derecho de acceso al expediente y el derecho de petición, que a veces suelen confundirse. El derecho de acceso a la Ley de Protección de Datos Personales es el derecho que tengo a saber qué información tienen sobre mí, cómo la han usado, para qué la han usado. Y aquí no es el derecho de acceso a un documento, a una copia certificada, a una resolución, sino saber qué información tiene sobre mí para yo obtener control sobre esa información. Diferentes del derecho a acceso a información pública, que cualquier persona la puede pedir, cualquier persona la puede tener, y aquí hay un plazo de 10 días útiles para responder. En el caso del derecho de acceso al expediente, en el caso del derecho a la información pública sí puedo pedir un documento, por ejemplo. En el caso del derecho de acceso a la Ley de Protección de Datos no, porque es la información que yo requiero es saber qué información tienen sobre mí. En el caso del derecho de acceso al expediente, yo accedo a las partes de un expediente, a las piezas de un expediente porque soy parte de un procedimiento y este derecho está enmarcado en el derecho del debido proceso, el derecho de defensa. Y es inmediato. El derecho de petición, en cambio, puede ser por una solicitud de interés general o particular que cualquier administrado puede alegar, ¿no? Porque es un procedimiento y puede, pues, ver alguna petición ante la administración pública conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo General y hay un plazo de 7 días para responder, salvo se trate de un procedimiento específico que esté regulado. En el caso del derecho de cancelación, algunos de los casos que hemos visto, por ejemplo, hay URLs que contienen datos del reclamante a partir de la búsqueda nominal efectuada en motores de búsqueda en el marco de un proceso CAS, los procesos de concurso para contratación en el Estado, ¿no? En el caso de que una persona ha sido considerada no apta en alguna de las etapas del concurso, pues basta que cuando yo ingrese a la página en la que se publica esta información, pueda ver la información, pero que la persona, al momento de colocar su nombre en Internet, no se ve indexada esta información porque no es necesaria esa hipervisualización de la información, porque hace que esta persona cargue con una mochila de no haber pasado un examen, por ejemplo, que no es de interés por la persona, sino en el concurso mismo, ¿no? Otro de los casos que vimos fue cuando solicitó la cancelación ante una empresa de comunicaciones porque, bueno, no era cliente, entonces pedía que se cancele su información. Y en el caso del derecho de oposición, este es un caso interesante porque una de las plataformas de redes sociales bloqueaba la información de una persona porque su nombre, coincidentemente, también significaba una palabra que está vetada porque pues, podría significar un uso en contra de los niños, ¿no? de violación sexual, y en un término de lenguaje pues, coloquial podía confundirse su nombre y se había bloqueado su cuenta, pero era su apellido. Y por lo tanto tenía derecho a tener una cuenta en las redes sociales con su nombre propio. Y por lo tanto, pues ahí a través del derecho de oposición, de bloqueo de esta información, se pudo desbloquear y pudo tener su cuenta porque ya su nombre no estaba bloqueado en la plataforma. Bueno, y eso es todo por el momento, en la primera parte de la exposición, y yo ya estaría a disposición para la parte final de las preguntas. Muchas gracias.
Muchas gracias por su presentación, doctora Luna. A continuación, doctora González, perdón. A continuación, presentamos a la doctora Olga Escudero Vilches, directora de la Dirección de Fiscalización e Instrucción, quien nos tocará el tema sobre las obligaciones establecidas en la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a esta charla que hemos querido realizar para celebrar el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, que se celebra cada 28 de enero y que conmemora la apertura de la firma del Convenio 108, que fue el primer tratado internacional sobre la protección de datos personales. Es importante este día para crear conciencia sobre la importancia de proteger la información personal en un mundo cada vez más digital. Hoy en esta charla quiero conversar un poco sobre casos prácticos para la aplicación de los principios de protección de datos personales. Como ya lo había señalado María Alejandra, un dato personal es toda información que permite identificar a una persona. ¿De quién son los datos personales? Los datos son de la persona, del titular, ¿no? Como serían los clientes de una entidad crediticia, los alumnos de una institución educativa, el personal de una empresa. Cada una de estas personas es el titular de los datos personales. Y el tratamiento de los datos en la práctica es cualquier operación, cualquier actividad que se realice con los datos personales. Desde el momento en que se solicita un dato, desde el momento en que se recopila, se registra, se almacena, cualquier actividad que se realice con un dato personal es un tratamiento de datos. Los principios en protección de datos personales están señalados en la ley y en el reglamento, y el responsable del tratamiento, que puede ser el titular del banco de datos, siempre debe de cumplir con los principios rectores en materia de protección de datos personales. Esta tarde vamos a hablar de los principios de legalidad, el principio de consentimiento, el de finalidad, el de proporcionalidad, el principio de calidad y el principio de seguridad. Y estos principios vamos a aplicarlos a los casos prácticos que llevamos en la dirección, en la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Uno de los principios es el de legalidad, que de acuerdo a la ley señala que el tratamiento de los datos personales se hace conforme a lo establecido en la ley y se prohíbe la recopilación, es decir, la recogida de datos personales por medios fraudulentos, desleales o ilícitos. Para un poco aclarar este principio en los casos prácticos, hemos señalado este caso en el cual una empresa vendía a través de un sistema a través del cual las personas que lo compraban, que compraban este acceso, podían solicitar la verificación de antecedentes de aquellas personas que postulaban a una plaza laboral. A través de este sistema, la empresa vendía el acceso a antecedentes y denuncias policiales, a requisitorias, antecedentes judiciales, denuncias ante el Ministerio Público. Entonces, al recibir esta denuncia, hicimos la investigación y se determinó que este tratamiento de datos que hacía esta empresa de antecedentes era un tratamiento ilegítimo, ¿no? Era un tratamiento ilícito, es decir, infringía el principio de legalidad
ya que el acceso a estos datos referidos a los antecedentes solo pueden ser solicitados por el propio titular de los datos y las únicas entidades que pueden entregarlos son las entidades públicas que tienen facultad para suministrar esta información únicamente al titular de los datos. Entonces, esta empresa fue sancionada, incumplir este principio de legalidad, es decir, recopilar datos personales mediante medios fraudulentos, desleales o ilícitos, es una infracción muy grave que se puede sancionar desde 50 UITs hasta 100 UITs. Otro de los principios que señala la ley es que los datos personales solo pueden ser objetos de tratamiento con consentimiento de su titular, salvo que la ley lo autorice o se encuentren en algunos de los supuestos de excepción que también lo señala la ley. El consentimiento debe cumplir ciertas características. No puede ser cualquier consentimiento. El consentimiento tiene que ser dado de manera previa al tratamiento, debe ser dado de manera libre, expresa, y también este consentimiento debe ser informado. Y en el caso de los datos sensibles, el consentimiento, además de cumplir con todas estas características, debe ser otorgado por escrito. El consentimiento nosotros podemos darlo para que utilicen nuestros datos para publicidad, por ejemplo. Podemos marcar el check en un formulario porque estamos interesados de que esa empresa nos envíe publicidad. Y una vez que hemos dado ese consentimiento, nosotros también podemos revocarlo en cualquier momento. Es decir, que podemos enviar una comunicación a la empresa a la que le hemos entregado el consentimiento, señalando que estamos revocando nuestro consentimiento y ya no queremos que nos envíen más publicidad. Y la empresa tiene que dar respuesta a este pedido. Un caso entre los que hemos recibido es que la persona que denuncia venía recibiendo constantes llamadas de prospección comercial de una empresa de seguros, a pesar de que no tenía el consentimiento, pero además la denunciante ya había ejercido su derecho de oposición a este tratamiento, ¿no? Por lo cual ya la empresa le había dado una respuesta y la había registrado en una lista para no contactarla. Sin embargo, la continuaron llamando para ofrecer los productos del seguro, ¿no? Entonces, en este caso, pues la empresa estaba cometiendo una infracción al incumplir el principio de consentimiento, que es dar tratamiento a los datos personales sin el consentimiento libre, expreso, inequívoco, previo e informado del titular. Y esta es una infracción grave que puede ser sancionada con una multa que puede ir de 5 a 50 UITs. También hemos visto un caso de un hospital público en el que se publicaban imágenes tanto de menores como de personas adultas, tanto en los periódicos murales del hospital como en el sitio web. Y esta institución no contaba con el consentimiento informado de las personas titulares de los datos para realizar este tratamiento de datos. También tenemos en la ley otro principio que es el principio de finalidad, por el cual los datos deben ser recopilados, es decir, deben ser solicitados, recogidos para una finalidad previamente determinada, explícita y lícita. Y una vez que se haya determinado esa finalidad, los datos no pueden ser usados para otra finalidad que no haya sido informada y determinada previamente al momento de la recopilación. Es decir, que claramente debe estar establecida la finalidad del tratamiento, la finalidad para la cual se recopilan los datos personales.
Un ejemplo del incumplimiento de este principio es, por ejemplo, cuando una institución educativa solicitó los datos de los alumnos para prestar el servicio educativo, pero luego, sin el consentimiento, utilizó estos datos para transferirlos a una universidad para que les ofrezcan los planes educativos. En este caso, la entidad educativa utilizó claramente los datos para una finalidad para la cual no estaba legitimada para usarlos. Los usó para una finalidad que no había sido determinada y para la cual no había solicitado el consentimiento de los interesados. Aquí se comete una infracción que es utilizar los datos personales obtenidos lícitamente para finalidades distintas. Otro caso respecto al incumplimiento del principio es que se presenta una denuncia contra una entidad financiera porque estaba realizando llamadas constantes para publicidad sin contar con el consentimiento del afectado. Cuando la Dirección de Fiscalización en las investigaciones le pregunta a la empresa cómo es que había obtenido los datos del denunciante, la empresa señala de que los había obtenido de la Central de Riesgos de la SBS, que si bien constituye una fuente de acceso al público, estos datos son entregados a las entidades financieras para que puedan evaluar el historial crediticio de una persona cuando esta persona solicita un crédito. Pero si bien la entidad tiene los datos personales, no puede utilizarlos para otra finalidad como es transferirlos a un call center para prospección comercial. Pues para ese tratamiento necesita contar con el consentimiento del titular de los datos, que en este caso no lo tenía. Y por tanto la entidad se le inició un procedimiento administrativo por utilizar los datos personales obtenidos lícitamente para finalidades distintas de aquellas que motivaron su recopilación. Otro de los principios en protección de datos personales es el de proporcionalidad, por el cual el tratamiento de los datos debe ser adecuado, relevante y no excesivo respecto de la finalidad. Es decir, cuando una empresa solicita datos personales, tienen que ser los datos necesarios para cumplir con la finalidad. Por ejemplo, si es que nosotros compramos productos a través de un sitio web y para la entrega de este producto nos exigen tomar la foto de nuestro DNI, en primer lugar no deberíamos permitirlo, porque esta empresa está haciendo un tratamiento desproporcional de nuestros datos, ya que no es necesario tomar la foto del DNI para hacer la entrega de un producto. Basta con que nos identifiquemos mostrando nuestro documento de identidad y colocando nuestra firma en el documento de entrega del producto para que puedan entregarlo. Entonces, nosotros también debemos conocer cuáles son nuestros derechos y uno de ellos es no permitir o no entregar datos excesivos al momento de realizar una transacción. Uno de los casos también que hemos visto constantes que incumplen con este principio de proporcionalidad es que se coloquen cámaras en los salones de clase, ¿no? En estos casos recibimos una denuncia de un padre de familia porque habían colocado el colegio cámaras en los salones, ¿no? Finalmente se determinó que el centro educativo no podía demostrar ninguna circunstancia excepcional donde pueda demostrar que era necesario que exista esas cámaras de video que iban a captar todo el tiempo la imagen de los alumnos y de los profesores.
¿no? Entonces, en este caso, el uso de las cámaras en las aulas es una medida excesiva y desproporcionada, ya que no se demostró que existiera alguna circunstancia excepcional que permita, como un caso de violencia en el aula, por el cual sería necesario contar con estas cámaras. Es importante aquí precisar que la videovigilancia es el monitoreo y la captación de imágenes, puede ser también de audios, en lugares. Estas imágenes que se captan pueden ser de personas y también de los objetos. Nuestra imagen es un dato personal y, por tanto, si se captan imágenes, es un tratamiento de datos personales que se realiza a través de estas cámaras de videovigilancia, ¿no? La instalación de estos sistemas de videovigilancia, si bien se instalan con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, es importante también que no afecten el derecho fundamental. ¿Y a qué me refiero con esto? Es decir, nadie debe instalar una cámara, por ejemplo, en la que todo el tiempo esté filmando un aula de clase, o que a través de la cámara que se instala para proteger nuestra propiedad, el ingreso de nuestra propiedad, se filme la vivienda o el ingreso de la vivienda de otra familia, ¿no? En estos casos se está realizando un tratamiento inadecuado de datos. Cuando se realizan estos tratamientos de videovigilancia, si es que las cámaras se instalan en una empresa o se instalan en los accesos de un condominio, es necesario siempre colocar el cartel. Las personas que ingresan a las instalaciones deben tener conocimiento de que se está haciendo un tratamiento de sus datos. Y este tratamiento consiste en captar las imágenes. Y también este cartel debe informar quién es el titular, es decir, quién es la empresa, la entidad pública que es responsable de este tratamiento de datos. Y también en este cartel se tiene que indicar el lugar a donde se puede acudir para ejercer los derechos que mencionaba ya María Alejandra, que se conocen en la ley como los derechos AMPA. En este caso sería el derecho de acceso al tratamiento de los datos personales de las personas que ingresan a las instalaciones que están siendo videovigiladas. En ese sentido, la autoridad ha emitido una directiva en la cual se dan lineamientos para el cumplimiento de la ley cuando se realice este tratamiento de datos personales. Otro de los principios que están señalados en la ley es el principio de calidad, ¿no? Por el cual los datos personales que vayan a ser tratados, utilizados, deben ser veraces, exactos y en la medida de lo posible tienen que estar actualizados, tienen que ser necesarios, pertinentes y adecuados respecto a la finalidad para la que fueron recopilados. Un ejemplo del incumplimiento de este principio de calidad es la denuncia que se recibió de una persona en la que señala de que en el certificado único laboral, en el apartado referido a la experiencia laboral, figuraba que había trabajado en una empresa a la cual nunca había prestado servicios. Y en este certificado figuraba que esta persona había trabajado desde el 2017 hasta la fecha en que fue emitido el certificado, aproximadamente en el año 2022 o 23. Entonces, claramente, cuando solicitamos información a la entidad pública que suministra esta información, investigamos y efectivamente esta persona nunca había trabajado en esta empresa
Por tanto, el banco de datos que mantenía y que permitía suministrar la información a través de este certificado único laboral no cumplía con el principio de calidad. Otro de los principios también señalados en la ley es el principio de seguridad, por el cual todo titular del banco de datos o responsable del tratamiento debe adoptar medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales. Las medidas de seguridad deben ser apropiadas y acordes con el tratamiento que se va a realizar. Estas medidas se encuentran señaladas en el reglamento y están referidas tanto a los tratamientos de datos que se realizan de manera automatizada, es decir, a través de los sistemas de información. Y en estos casos, estos tratamientos deben contar con gestión de accesos, la documentación sobre la gestión de accesos, es decir, la asignación de cuentas de usuario y contraseñas para ingresar a los sistemas, la gestión de privilegios, que es el documento en los que se determinen los perfiles de usuarios. ¿Quiénes son los que pueden ingresar y a qué información pueden ingresar? Y además, la verificación periódica que se debe hacer de estos privilegios, es decir, el control que se debe tener. Si una empresa le otorga un privilegio a un trabajador, es decir, una contraseña y un usuario y una contraseña para ingresar al sistema que contiene los datos personales, cuando este trabajador se va de vacaciones o deja ya de laborar, renuncia al puesto de trabajo, pues este privilegio debe ser eliminado. Este permiso ya no debe contar la persona con este permiso para poder acceder al sistema que contiene los datos personales. Otra de las medidas de seguridad también es que los sistemas que se utilicen en una empresa tienen que tener un registro de trazabilidad. Es decir, que se pueda determinar quién ingresó, en qué momento ingresó y cuáles fueron esas actividades que se realizaron en el sistema. En el caso de los ambientes, también donde se almacene o se procese o se transmite la información, estos centros de datos deben contar con las medidas de seguridad adecuadas, como ser un ambiente exclusivo, una puerta con llave, un control de temperatura, debe contar con un extintor, un UPS para el tema de lo eléctrico. Otra también de las medidas de seguridad es que se deben realizar copias de respaldo seguras y continuas respecto a los datos. En el caso de que la entidad cuente con documentos en formato papel que contengan datos personales, como podrían ser historias clínicas, entonces en estos casos, estos archivos deben estar protegidos con una llave para el acceso y también tiene que haber un control respecto a las personas que pueden ingresar a estos ambientes para así poder cumplir con las medidas de seguridad necesarias. En el caso de la reproducción o la copia de documentos, es recomendable que aquellos trabajadores que tengan acceso a datos personales, pues tengan bloqueados los USB o los grabadores de discos, o también restringir el uso de cuentas, ¿no? De redes sociales o cuentas de correo personales, para evitar que por estos medios pueda filtrarse información que contenga datos personales. Otro de los principios que se está señalando en el reglamento
que se denomina el principio de transparencia y que también es conocido en la Ley de Protección de Datos Personales como el derecho de información. Es el derecho que todos nosotros tenemos a que quien realiza un tratamiento de datos personales nos informe sobre la finalidad del tratamiento, es decir, para qué se van a utilizar nuestros datos, los destinatarios, es decir, si estos datos van a ser enviados a otras empresas. También es necesario que nos informen quién es el titular, quién es el responsable del tratamiento de los datos personales, en qué banco de datos se va a almacenar la información, si es que hay encargados, si es que hay empresas encargadas del tratamiento, también debe informarlo en la política de privacidad, el carácter obligatorio o facultativo a responder algún tipo de cuestionario, especialmente cuando se trate de datos sensibles, así como las consecuencias de entregar los datos personales, el tiempo de conservación, es decir, cuánto tiempo van a tener nuestros datos personales almacenados y también la forma en la que podemos acudir a la entidad para ejercer nuestros derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Todas las entidades, tanto públicas o privadas, que realizan tratamiento de datos personales a través del medio en el que recopilan los datos, deben contar con una política de privacidad que informe todas estas condiciones. Todos los sitios web deben incluir en un lugar visible una política de privacidad. Si es que llenamos un contrato o un formulario físico, a través de este documento nos deben de suministrar la información respecto al tratamiento de nuestros datos personales. La autoridad, para que se pueda mejor cumplir con este deber, se ha emitido una guía respecto a la observancia del deber de informar, la misma que se encuentra en este enlace y que puede ser utilizada tanto por las entidades como por cualquier persona que realice un tratamiento de datos personales para elaborar la política de privacidad. Bueno, finalmente, ya en este Día Internacional de la Protección de Datos Personales, quiero dar algunos consejos y recomendaciones que nos pueden ayudar a proteger nuestros datos, ¿no? Uno de ellos es usar contraseñas seguras y no compartirlas. Una contraseña segura es una contraseña que es robusta, una contraseña que tiene mínimamente 8 caracteres. No podemos utilizar el 1, 2, 3, 4, no debemos utilizar la fecha de nuestro nacimiento, porque son contraseñas que pueden ser vulneradas, ¿no? Evitar conectarse a redes de Wi-Fi públicas, y cuando nos conectemos a estas redes no debemos realizar transacciones financieras a través de ellas, pues estamos exponiendo nuestros datos. Navegar en sitios seguros y oficiales. Es necesario que cuando ingresemos a sitios web en los que vamos a realizar alguna compra, verifiquemos que sean sitios seguros, y para ello verificar en la parte superior del enlace del sitio web que cuente con este candado de seguridad. También recomendamos no compartir información personal, videos o audios de modo público. No ingresar enlaces sospechosos. Si es que recibimos un mensaje en el que nos dicen que nuestros datos personales han sido comprometidos y que el banco nos dice que ingresemos a este enlace, el cual nos solicita nuestros datos, no debemos hacerlo. Preferible, si tenemos alguna duda, llamar al banco y preguntar si efectivamente hay algún problema con nuestros datos. Pero a través de enlaces no debemos entregar datos personales. Igual es recomendable rechazar los contactos desconocidos en redes sociales. Como les decía, es importante siempre leer las políticas de privacidad y finalmente actualizar nuestros dispositivos móviles, nuestros teléfonos, y realizar periódicamente copias de seguridad de nuestra información
para evitar la pérdida de nuestros datos. Bueno, eso sería todo de mi parte. Agradezco mucho la participación en esta charla. Muchas gracias, doctor Escudero, por su exposición sobre las obligaciones que establece nuestra normativa en protección de datos personales. Sin duda, esta información será de gran utilidad para todos los asistentes. Ahora, continuando con nuestro programa, damos pase al doctor Eduardo Luna Cervantes, director general de la Dirección de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, quien nos expondrá sobre el nuevo reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales. Adelante, doctor Luna. Muchas gracias, Vanessa. Muy buenas tardes con todos. Un gusto para mí compartir esta tarde con ustedes, personas interesadas en la temática de los datos personales. Una fecha importante como la de hoy en la que conmemoramos una fecha más de la puesta a disposición de la comunidad internacional del Convenio 108 de Europa, que es, como saben, el primer tratado internacional de aviación libre que establece una serie de estándares en materia de protección de datos personales. Qué duda cabe que la legislación peruana se ha inspirado también en el desarrollo europeo sobre esta cuestión y lo que me corresponde en esta parte será dar cuenta de el nuevo reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, que incorpora ciertamente algunas figuras europeas, pero que trata de ser dúctil a las nuevas realidades que enfrentamos. Entonces, si me permiten, voy a proyectar una presentación para hacer mucho más fluida mi participación. ¿Me confirman, por favor, si se puede visualizar? Sí, doctor. Bien. Bueno, quien lea con atención el nuevo reglamento entenderá sobre seguro por qué la importancia de un nuevo reglamento y por qué la necesidad de un nuevo reglamento. Y también podrá apreciar las evidencias de esta necesidad normativa, ¿no? Claramente, el nuevo reglamento explicita, amplía derechos, contenidos de derechos, delimita de mejor forma las obligaciones. No se puede alegremente imponer obligaciones sin ser bastante más preciso en la técnica legislativa para que quede claro para todos los operadores. Introduce figuras nuevas. Ya hablaremos de la evaluación de impacto como mecanismo preventivo, de la figura del oficial de datos personales. Y simplifica y hace gratuito algunos procedimientos, algunas formalidades como la del registro de los bancos de datos personales, ¿no? Hay muchas cosas que podríamos comentar del reglamento. Yo me centraré en repasar algunas de estas novedades, a propósito también de la actualización de normas de seguridad de la información. Todo reglamento tiene que actualizarse en el tiempo y estar al día con las normas ISO internacionales. Temas de información y tecnologías. También refuerza la protección de niños y adolescentes porque introduce alguna directriz en torno a las responsabilidades para quienes generan contenidos para este grupo etario. Y bueno, vamos entonces, sin más preámbulo, a detallar algunos aspectos de este reglamento. De más está decir, no me detendré en esto, que es una norma ampliamente discutida, observada, que ha pasado todos los filtros de calidad regulatoria que ha establecido no solo el Ministerio de Justicia, sino el Poder Ejecutivo, con una comisión tripartita que ve justamente la necesidad de un nuevo reglamento cuando se plantean los problemas de fondo. Se hace un análisis de calidad regulatoria, del impacto regulatorio que puede tener una norma, se somete a una discusión pública con prepublicaciones, con mesas de trabajo. Se recibieron cerca de 900 observaciones, sugerencias, recomendaciones por parte de quienes de buena fe han querido aportar a esta discusión pública.
y se absolvieron en 3 rondas de la Comisión de Coordinación Viceministerial las observaciones, recomendaciones y apuntes de todos los sectores del Poder Ejecutivo. Entonces es una norma ampliamente discutida, ¿no? Ahora, como todo reglamento, este se centra o tiene como marco de referencia la ley 29733. De allí que las posibilidades de innovación, de novedades mismas, sean ciertamente limitadas, ¿no? Sobre todo cuando se trata de imponer cargas al administrado. Hay, también del artículo 28 de la ley, la posibilidad de perfilar algunas obligaciones por la vía reglamentaria, y hemos tratado de introducir mejoras a lo que teníamos dentro de ese margen, ¿no? Y en ese introducir mejoras comidas a estandarizar la legislación peruana por la vanguardia en el mundo en estos temas, hemos aprovechado la ocasión para explicitar algunos principios que ya subyacen, por supuesto, en la ley, pero que no tenían el nomen juris, la configuración como tales, ¿no? Como es el principio de transparencia, que no obedece sino a esta lógica, a este contenido del deber, derecho de informar. Toda persona tiene derecho a saber qué datos recolectan de uno, con qué propósito, cuáles son las condiciones del tratamiento, a dónde van a ir a parar. Y esto no es sino reflejo práctico de un principio mayor, que es el del principio de transparencia, ¿no? Y le hemos dado el nombre que corresponde, así como el de responsabilidad proactiva, que implica algo muy sencillo: anticipar escenarios de riesgo. Si yo voy a tratar datos personales sensibles, pensemos en datos de salud, por ejemplo, tengo que implementar mecanismos preventivos por anticipado. Si voy a construir un software, una plataforma que va a tratar estos datos personales, y hacer una evaluación del impacto que significaría una pérdida de información o una brecha de seguridad, porque esa evaluación ex ante es la que va a permitir adoptar los mecanismos de seguridad que correspondan, ¿no? No es lo mismo, y siempre pongo este ejemplo, pero me parece muy ilustrativo, no es lo mismo recolectar datos de identificación de un estudiante en una academia de idiomas que recolectar datos de tipo sanguíneo, datos de salud de una persona en una clínica, ¿no? Las medidas de seguridad evidentemente serán distintas y la evaluación del impacto, por lo tanto, también. Pero como quiera que la evaluación de impacto es un enfoque de responsabilidad proactiva, un mecanismo que tiene que calar progresivamente en el país, no nos parecía buena idea, o al menos es lo que hemos recogido de esta discusión pública, imponerla abiertamente, directamente, y menos a través de la figura del reglamento. Así que la opción ha sido introducirla en términos facultativos. Será, por supuesto, bien valorado que una organización implemente este tipo de mecanismos preventivos, porque eso podrá significar, por ejemplo, atenuar una sanción. Y es algo que podrá ser apreciado caso a caso por la Autoridad de Protección de Datos, así como la implementación, documentada, por cierto, de códigos de conducta, ¿no? O las medidas de seguridad que implican las normas ISO. Entonces, creemos que es una forma inteligente de ir calando en la conciencia de todos aquellos que asumen un nivel de responsabilidad en el tratamiento de los datos, de incorporar estos enfoques que, por cierto, no son nuevos, ya existen en el marco normativo internacional, y las grandes corporaciones que hacen negocio internacional, por supuesto, que lo adoptan permanentemente en sus sistemas, ¿no? También hemos aprovechado la ocasión para explicitar algunos contenidos. Como saben, los derechos de protección de datos son los derechos ARCO, como los llamamos: acceso, rectificación, cancelación, oposición al dato, ¿no? Pero hay ciertamente un desarrollo doctrinario de estos derechos, y hay un sector de la doctrina nacional e internacional que entiende, por ejemplo, que parte del derecho de acceso a un dato, a las condiciones de tratamiento, puede implicar también el recibir en algún soporte estructurado que permite una lectura mecánica y a transmitir a otro responsable de tratamiento los datos que sobre mí
concierne, ¿no? Pensemos en la posibilidad de que mi historial crediticio o mi historia clínica pueda yo portarla de un encargado de tratamiento a otro en función de la oferta pública que me hagan, ¿no? De bienes y servicios. La idea de la portabilidad ya está presente en nosotros desde la idea de portar nuestro número telefónico de un operador a otro, ¿no? Eso ha promovido competencia y eso ha ido, por supuesto, en beneficio del consumidor. Bueno, lo que queremos es también sentar las bases de un derecho genérico como parte de este contenido del derecho de acceso para promover, seguramente esperamos, una sana competencia para, siempre que las posibilidades tecnológicas lo permiten y que no implique esto una carga financiera técnica excesiva, irrazonable a un responsable del tratamiento, pueda este responsable garantizar también la portabilidad de los datos de sus clientes, ¿no? Eso, con la debida promoción, por supuesto, va a ser muy atractivo para las personas naturales que decidan establecer una relación comercial con ese responsable de tratamiento titular del banco de datos personales, ¿no? Así que, y por supuesto, el reglamento garantiza que los datos derivados, inferidos o construidos a partir de los datos personales, que ya impliquen, por supuesto, una inversión del responsable del tratamiento, que implique derechos de autor, por ejemplo, estén protegidos, ¿no? Estará en manos del responsable del tratamiento poder allí conceder o no la portabilidad, ¿no? Hemos ahí acogido, por ejemplo, sugerencias, propuestas del sector privado y el reglamento lo permite, ¿no? Segundo, no está avanzando. Perdón. Voy a dejar de compartir porque me indican que no está avanzando la presentación, así que lo voy a dejar en el formato de miniatura, que tal vez ahí sí, Vanessa, me confirmas si están pasando ahora las láminas que estoy proyectando. Todavía no se ve el compartido, doctor. ¿No? No. A ver, un segundo, por favor. A ver. A ver, veamos. Sí, ventanas. Compartir. ¿Se ve miniatura al menos? Sí, doctor, ahora sí se ve. Ya, perfecto. Nos vamos a quedar con esta versión que creo que es lo suficientemente grande para seguir la presentación y que me puedan seguir la pauta. Entonces, nos habíamos quedado en portabilidad y esta es una de las novedades, por lo tanto, del reglamento. La otra innovación, o en todo caso, reiteración de una manera más explícita, es en relación al tratamiento de datos personales de menores, ¿no? Ya el anterior reglamento nos decía que cuando se haga un tratamiento de datos personales de menores, por ejemplo, las políticas de privacidad tienen que ser en un lenguaje sencillo, claro de entender para estos adolescentes, para estos jóvenes entre 14 y 17 años incluido, que pueden perfectamente dar su consentimiento para un tratamiento de datos personales, ¿no? Pero hemos recogido también alguna fórmula que plantea la normativa europea que nos parece muy acertada, porque nos permite introducir una directriz, ¿no? Y es que cuando un responsable, una plataforma de entretenimiento, un servicio en línea, una red social, por supuesto, busque alojar ciertos contenidos, transmitir ciertos contenidos a este público objetivo, realice, y por eso es una directriz, los esfuerzos razonables, teniendo en cuenta la tecnología disponible, lo cual se verá caso a caso, para verificar la identidad en términos de edad de los usuarios, ¿no? De tal manera que no tengamos contenidos inapropiados para jóvenes de esa edad. Ya sabemos la preocupación que está generando este tema, por ejemplo, en los Estados Unidos, que hay una demanda colectiva de 41 estados contra alguna internacional, alguna empresa internacional, justamente por la preocupación que pueda generar el proveer contenidos inadecuados para ciertas edades, ¿no? Así que
es una puerta abierta para justamente realizar esos esfuerzos razonables, lo que se podrá apreciar caso a caso, ¿no? Es un cambio. Igual se reiteran y se enfatizan algunas prohibiciones. Por ejemplo, a un niño o un adolescente no se le puede recabar datos de miembros del grupo familiar. Por ejemplo, información socioeconómica de los padres, ¿no? Esa es una prohibición expresa que se ha mantenido y se ha reafirmado en este nuevo reglamento. También, hablando de explicitar contenidos, toda norma, por supuesto, tiene que ser interpretada evolutivamente, pero cuando hay oportunidades de actualizar la legislación, es bueno hacerlo con las tendencias contemporáneas y los entendimientos actuales en la era digital de lo que implica hoy por hoy algún elemento, algún dato que permite identificar a las personas. Hace varios años, cuando se dio el reglamento del 2013, bueno, era algo más distante la idea de hablar de neurociencia, neurodatos. Hoy por hoy, en la medida que se pueda identificar a partir de pulsaciones neuronales, datos vinculados al pensamiento, al discernimiento de los individuos, bueno, hoy por hoy ya los documentos normativos de vanguardia nos hablan de que los neurodatos son pues datos personales. Así que qué mejor ocasión para ir reconociendo, explicitando estos contenidos. O lo que en su momento significó opiniones consultivas de la Autoridad de Protección de Datos, que ya son un criterio largamente asentado por nosotros, la idea de que la localización puede ser un dato personal si se asocia con un dato que identifica a una persona, los identificadores en línea, ¿no? O dar alguna pauta más cierta acerca de lo que implica un dato identificable, ¿no? Porque todo dato personal es aquel dato que me identifica como persona o que me puede hacer identificable. Pero, ¿qué es ser identificable? Bueno, cuando hay dos variables, dos datos que cruzados entre sí me permiten razonablemente o sin mucha complejidad identificar a una persona, ¿no? Pensemos en los datos de los padres en algún pleito familiar judicializado, bueno, con los apellidos de ellos y la circunscripción en particular donde se produce ese incidente judicial, se puede perfectamente identificar pues a los menores, por ejemplo, ¿no? Dependiendo del contexto. Es decir, damos alguna pauta adicional, así como la relativa al acto médico, por ejemplo, donde siempre del sector salud sale mucha casuística muy importante, nos van permitiendo afinar la normativa de tal manera que cumpla su propósito, que es hacer predecible el derecho, ¿no? Así que cada vez que existe esta ocasión de ir actualizando, depurando conceptos, lo hacemos y esta no ha sido la excepción. También hemos aprovechado para explicitar el ámbito de aplicación de la norma, donde a veces también surgen algunas dudas. Sabemos que, en principio, todo tratamiento de datos personales está comprendido en el ámbito de la ley, pero hay algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, las personas jurídicas. Las personas jurídicas no tienen datos personales. Los datos personales son de personas naturales. Y también estarán excluidas, para efectos de la norma, los representantes o apoderados de personas jurídicas, porque no han actuado como personas naturales, sino a nombre de las personas jurídicas. Entonces, cualquier pretensión de ejercer derechos arco de ellas, en tanto han sido representantes de personas jurídicas o sus actos han versado sobre ello, pues no tiene sentido que la manta de cobertura de la norma los alcance, ¿no? Esta es una norma para personas naturales, vivas. En razón de la finalidad del tratamiento también, está claro que la norma, la ley, exceptúa del ámbito de aplicación el sector defensa, seguridad pública, persecución del delito. No pretenderíamos nosotros, pues que, no sé, el banco de datos personales de los colaboradores eficaces del Ministerio Público cumpla, pues, con todos los rigores y formalismos de la Ley de Protección de Datos. Están excluidos, igual que el sector defensa. Pero hay otros fines adicionales, como los de archivo, fines administrativos, investigación histórica, científica y estadística, que perfectamente
pueden ser coberturados con los principios básicos de la norma, ¿no? Principio de calidad del dato, el principio de proporcionalidad, seguridad, por supuesto. Esos principios tienen un alcance general que también cobertura este tipo de finalidades adicionales y nos ha parecido oportuno precisar. También hay algunas explicitaciones respecto al ámbito de aplicación de lo que en otras latitudes, que tiene pues, una corporación territorial única, como puede ser Europa, se le llama extraterritorialidad. No ha sido la opción nuestra, nosotros preferimos hablar de ámbito de aplicación en y para territorio peruano, porque para todos es claro que los datos viajan por todo el mundo, no conocen de fronteras, no conocen de diferencias entre países, y lo lógico es que la protección de datos personales de peruanos viaje con esos datos, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es explicitar algunos de los criterios que desde hace muchos años tiene la Autoridad de Protección de Datos en esta materia, ¿no? Si a mí se me hace una oferta de bien, un servicio, en español, en soles, con modismos peruanos, y yo lo veo en mi terminal móvil en el Perú, bueno, por más que la empresa funcione en Kuala Lumpur, es evidente que hay un tratamiento de datos personales. Si se hace un análisis de comportamiento de los habitantes, un perfilamiento, claramente esa oferta que está dirigida al Perú, para nosotros es claro que hay un tratamiento de datos personales y entendemos que esa es la filosofía de la ley y esa es la regla universal también entre agencias de protección que están hace mucho tiempo con este tipo de criterios para poder dar un manto de protección frente a pues, los escenarios del área digital, donde, repito, en el comercio internacional, en el flujo de datos, no existen pues fronteras físicas, ¿no? Así que es razonable incorporar, explicitar este tipo de asuntos en el nuevo reglamento. Así como también dar facilidades a cualquier empresa o organización que de buena fe quiere cumplir con la ley peruana. Ya el anterior reglamento hablaba de la figura del representante, ¿no? El representante no es otro que, bueno, aquel que provee un bien o un servicio en territorio peruano para peruanos y tenga que cumplir como corresponde con las obligaciones que derivan de la ley peruana. Lo propio es designar a un representante que sea el punto de contacto de la autoridad y que pueda gestionar toda comunicación, reclamación, denuncia y que derive eventualmente de procedimientos administrativos, ¿no? Y algo tan sencillo como designar a esta persona con un correo electrónico para que cualquier ciudadano peruano pueda dirigirse a él directamente y eventualmente ser un punto de contacto ante la eventualidad de una causa administrativa seguida por la autoridad, bueno, no se le está pidiendo pues que abra una oficina en el Perú, ni que sea una persona exclusiva para el Perú, de ninguna manera, pero sí darle sentido, darle contenido a esta figura del representante para cumplir con las obligaciones que derivan de la ley peruana. Normas ISO. También se ha aprovechado la ocasión para que en este nuevo reglamento se haga referencias a las normas ISO más recientes, ¿no? Entre ellas la 27001 de tecnologías de la información. También le hemos dado más contenido a esta idea que ya existía, ciertamente, de la notificación de incidentes de seguridad que involucre datos personales. Sabemos por las normas de gobierno digital, de seguridad digital, donde ahí tenemos como órgano rector a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, socios estratégicos nuestros, que manejan el Centro Nacional de Incidentes de Seguridad, que a partir de allí cualquier incidente de datos venga a ser reportado por este Centro Nacional y cuando involucre datos personales, el centro nos deriva el caso para proceder conforme a nuestras funciones y competencias. Pero es absolutamente razonable que la propia autoridad, que ya venía recibiendo algunos de estos incidentes, de estos reportes directamente por empresas responsables, que se hacen responsables de cualquier brecha de seguridad, nos lo reporten directamente, abrir nosotros pues una ventanilla también para que se remitan estos incidentes.
Aquí lo importante será tener un protocolo único, ¿no? Que no nos llenemos de papelería distinta por todas las ventanas que pueden haber, SBS, INDECOP y Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Nosotros tendremos que trabajar, por supuesto, en alguna mesa técnica para aterrizar en un protocolo sencillo, pero lo que estamos previendo ahora en este reglamento es por lo pronto establecer un plazo, ¿no? Que dentro de las 48 horas de producido el incidente se tenga que reportar el mismo cuando involucre datos personales a la autoridad. Cuando afecte a un número importante de personas, cuando se afecten datos sensibles, cuando estemos hablando de grandes volúmenes de información, y habrá que discernir caso a caso, ¿no? Pero dejar claro que esta es una obligación, así como la obligación de informar a los ciudadanos que se hayan podido ver afectados por esta brecha de seguridad. Y cuando se superó el incidente y no hubo ninguna afectación, bueno, reportar al menos a la autoridad. Y tal vez ya no sea necesario reportar un incidente superado y que no afectó a ningún ciudadano a los clientes. No se trata tampoco de generar un pánico financiero, ¿no es así? Entonces creemos que hemos encontrado algunas fórmulas de consenso que nos permiten establecer una garantía, establecer plazos y esto tendrá que aterrizar, repito, en un protocolo. También la figura del oficial de datos personales, con una aplicación progresiva de 4 años desde la puesta en vigencia de la norma, que entra en vigencia 120 días después de la publicación, es decir, el 31 de marzo, si no hacemos mal los cálculos. Y la idea es la siguiente. La defensa de los datos personales, por supuesto, corresponde a cada titular. Nadie mejor que uno mismo para proteger sus derechos. Pero qué importante sería que dentro de cada organización, no ya entidades públicas, que ya es una obligación para las entidades públicas hace un buen tiempo, exista una persona, un departamento, pero al menos una persona sensibilizada con la temática de los datos personales. Sensibilizada con esta prédica, que pueda ser un punto de referencia para la autoridad, también para nuestras capacitaciones, orientaciones, que sea un punto de consulta dentro de la organización para cómo organizarnos, valga la redundancia, y ser referentes, respetuosos de la ley y el reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? Entonces, siempre que hablemos de una organización de gran envergadura o de mediana, o que tenga como gira principal de negocio el tratamiento de datos sensibles, bueno, sí exista una obligación de designar un oficial de datos personales. Por supuesto que habrá también alguna disposición de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales detallando los casos tipo, ¿no? Donde debería designarse ese oficial. De momento, la aplicación razonable del reglamento nos corresponde a todos y, por supuesto, hasta que no haya alguna disposición objetiva de la autoridad, la carga de la prueba recaerá en la autoridad, ¿no? Para saber cuándo es razonable que ese administrado en concreto designe un oficial de datos. Pero habrá una regulación posterior sobre la materia. Finalmente, o casi por terminar, también ha sido oportuna la ocasión para la simplificación administrativa, para modular la potestad sancionadora, ¿no? Sabemos que existe un registro nacional de bancos de datos personales. Toda organización que registre los datos personales de sus trabajadores, de sus clientes, de los visitantes de las páginas web, de los libros de reclamaciones, los asistentes a charlas virtuales, en fin, toda organización pública o privada que albergue en bancos o bases de datos de personas tiene ciertas obligaciones formales que cumplir. Entre ellas, inscribir esos bancos de datos y cuando se modifiquen también dar cuenta a la autoridad y cuando se cancelen también. Y todo ese procedimiento administrativo implicaba pagar tasas, ¿no? Que podrían resultar siendo onerosas cuando en cualquier organización pueden haber 8 o 10 bancos de datos. Entonces, lo que hemos hecho con este reglamento es garantizar la gratuidad de estas inscripciones. No se elimina el registro porque esta es una obligación que deriva de la ley, pero al menos lo podemos hacer gratuito y de aprobación automática, de tal manera que no sea por desidia, demora, por alta carga que tiene la autoridad de emitir una resolución
que acredita la inscripción, y que no sea por esa dilación que el administrado se vea perjudicado, ¿no? Así que hemos aprovechado la ocasión para flexibilizar las cosas. Igual para modular, y esto lo apreciará el lector de buena fe, que sepa apreciar las precisiones que hemos hecho en algunos tipos infractores, que hemos tratado de modular esa potestad sancionadora, ¿no? A veces hay empresas que, bueno, tienen su política de privacidad, detallan qué datos están recolectando, con qué propósito, si se hace flujo transfronterizo, a servidor de qué país en el extranjero va a ir a parar los datos, una dirección de derechos ARCO, pero hay algún ítem de los varios que hay en el artículo 18 de la ley que, bueno, se omitió o no hay información clara. Por esa sola omisión de, no sé, 8 ítems, ¿tiene sentido sancionar como una infracción grave? Bueno, hemos creído que no, ¿no? Entonces hemos aprovechado para ir modulando cuando esa información es incompleta, con 2 o menos condiciones de tratamiento, será una infracción leve. Cuando haya más de 3 incumplimientos respecto a las condiciones del tratamiento, pues será grave, y así ir modulando también en varios tipos infractores. Finalmente, cuando entre en vigencia la norma, 120 días calendario siguientes a la publicación en el Diario Oficial. Esto es el 31 de marzo del 2025. Hay algunas obligaciones que se tendrán que cumplir progresivamente. Lo expliqué en el caso de los oficiales de datos personales. No es toda organización, no es toda pequeña microempresa, de ninguna manera. Habrá alguna pauta objetiva sobre el asunto, pero reiterar que se trata de grandes volúmenes de datos, organizaciones que tienen como leitmotiv el tratamiento de datos sensibles, ¿no? Y que potencialmente puedan producir un perjuicio importante sobre los derechos de los titulares cuando hay, por ejemplo, brechas de seguridad, ¿no? Hay algunos aspectos como el de la portabilidad, donde hay, de momento, libertad de los administrados en determinar los contenidos de la misma. Va a depender mucho, por supuesto, de las características de la organización. Y habrá también una pauta también por parte de la autoridad. Y hay una puesta en vigencia de esta disposición 6 meses posteriores a la entrada en vigencia del reglamento. Y una última idea que me parece importante, porque seguro habrán, no sé si por las preguntas o por los comentarios que yo he ido recibiendo también estas semanas, por algunas disposiciones que me preguntan, ¿pueden entrar en suspenso o no? ¿Cómo se va a aterrizar esta obligación? Bueno, aquí es importante tener en claro algo, ¿no? Por lo menos nosotros lo tenemos bastante claro. Ninguna disposición o lineamiento por emitir será un obstáculo para el cumplimiento racional de una carga o una obligación que derive de la norma. Y eso se verá caso a caso. Y tampoco será un obstáculo para impedir el acceso razonable a un beneficio, ¿no? Si no hay una pauta cierta, acabada, sobre lo que implica la evaluación de impacto, bueno, esta figura, este mecanismo de responsabilidad proactiva perfectamente tiene unas pautas internacionales y puede perfectamente apreciarse cuando una organización responsablemente ha implementado estos mecanismos. Habrá que evaluar caso a caso, pero no debería ser tampoco un obstáculo insalvable el que se apliquen determinados factores atenuantes, eventualmente por una omisión o retardo de la autoridad en emitir cierto tipo de disposiciones. La norma está vigente, o cuando esté vigente será aplicable para todos. Lo que corresponde ahora es garantizar una aplicación racional, ¿no? Proporcionada y no abusiva, evidentemente, de lo mismo, y en esa tarea estaremos abocados en los siguientes meses. La última lámina, solo para decir que las conductas infractoras cometidas previamente a la entrada en vigencia de la norma se seguirán rigiendo por el anterior reglamento del año 2013, y igualmente las actividades de fiscalización y los procedimientos administrativos iniciados a la entrada en vigencia del presente reglamento y que se encuentren en trámite se rigen por las disposiciones del anterior reglamento, ¿no? Eso, por si hubiera alguna duda, bien valía la pena reafirmarlo con esta disposición complementaria y transitoria. Bueno, eso sería todo
por mi parte en relación al reglamento y dejo en el uso de la palabra a Vanessa y a mis demás colegas, Olga Escudero, María Alejandra González, a propósito de las preguntas o inquietudes que tal vez estas presentaciones les hayan suscitado a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luna, por su importante explicación sobre las novedades del nuevo reglamento. Bueno, estamos seguros de que los temas tratados en esta conferencia han generado muchas inquietudes y comentarios entre nuestros asistentes, por lo que a continuación pasaremos a responder algunas preguntas del público, las cuales han sido depositadas en esta caja de preguntas. La primera pregunta que tenemos es: ¿el ejercicio de derechos ARCO se encuentra delimitado a través de un procedimiento específico o si a través de una solicitud de acceso a la información se advierte que el titular desea ejercer este derecho, puede ser encausado? Gracias, Vanessa. No hay un procedimiento específico como tal, o sea, tiene que haber un procedimiento específico en cada entidad, pero la norma no establece que tenga que ser por escrito, de forma física o de forma virtual, tiene que ser un procedimiento sencillo. Eso es lo que manda la norma. Sencillo, que sea de fácil acceso, que esté informado claramente. Y si el administrado utiliza otra vía como el libro de reclamaciones o el acceso a la información pública, tenemos el deber de encauzarlo. Por eso es importante que quienes atienden, que el FRAI o la persona encargada del libro de reclamaciones conozcan de ese procedimiento para que lo puedan encauzar y responder en el plazo establecido por la norma. Gracias. Gracias, doctora. Acá tenemos otra pregunta. ¿Se puede colocar cámaras de seguridad en un CCTV dentro de las oficinas donde laboran los empleados? Hola, buenas tardes. Como ya habíamos señalado en la exposición, cuando se hace un tratamiento de datos personales, siempre hay que evaluar la necesidad del tratamiento, si los datos que se van a recoger son necesarios, ¿no? En ese sentido, generalmente las cámaras de videovigilancia se usan para proteger las instalaciones y en el caso también de algún centro laboral para el control laboral. Pero entenderíamos de que colocar una cámara en una oficina en la que no existe una medida realmente que pueda justificarlo, podría ser un exceso del tratamiento de los datos personales, pues las personas tendrían que estar sometidas todo el tiempo a ese control, ¿no? Entonces, podría ser una medida excesiva y en realidad el empleador podría evaluar un método menos intrusivo para hacer el control laboral. Muchas gracias, doctora Olga. Tenemos una pregunta más. ¿Cuál es el perfil profesional del oficial de datos personales? ¿Es jurídico? ¿Es informático? Bien, en realidad no hay una exigencia respecto a alguna profesión en particular, ¿no? De hecho, hemos querido abrir las posibilidades y aquí permítanme referirme directamente al artículo 38, ¿no? El oficial de datos personales es designado atendiendo a sus cualidades profesionales y en particular a sus conocimientos y práctica en materia de protección de datos debidamente acreditados. Evidentemente, lo que queremos es contribuir a construir una comunidad jurídica, de profesionales. Seguro la academia tendrá que hacer algún aporte a lo largo de estos años. No hace falta, por supuesto, ser pues, abogado o ingeniero informático para tener alguna especialización en materia de protección de datos. La primera norma, la vinculada a seguridad digital y que establecía esta exigencia para entidades públicas, sí dejaba entrever este perfil de jefes de asesoría jurídicas o jefes de oficinas de informática. La norma actual abre la posibilidad y tampoco nos hemos preocupado en no restringir esto a una labor exclusiva, ¿no? Por supuesto que una organización grande no solo tiene una persona, sino tiene un departamento, pero hemos preferido dejar en la propia empresa, en la propia organización, la posibilidad de que sea una persona, a exclusividad o no, un grupo de profesionales,
incluso podría ser una persona externa a la organización, es lo que se prevé en el artículo 38, o que responda a todo el grupo económico. Va a depender, lo importante es aquí dar flexibilidad máxima para que las organizaciones que responsablemente sepan de las consecuencias que puede tener en su público, en sus clientes, en sus trabajadores, un manejo poco prolijo de los datos personales, adopte el mecanismo que corresponda y instituya esta figura del oficial o de un departamento de oficialía de protección de datos con la magnitud, del tamaño, del perfil que se requiera para esa organización. Lo importante es que exista una figura presente que ayude a promover una cultura de protección de datos dentro de la organización. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, finalizando ya este evento, nuevamente le brindo el pase al doctor Eduardo Luna para que nos dé las palabras del cierre y agradecimiento por su participación. Muchas gracias nuevamente a todos por su conexión. De más está decir que este reglamento o la propia ley, la aplicación racional de la misma depende de todos nosotros, ¿no? No es una tarea exclusiva, excluyente de la autoridad. Siempre la propuesta nuestra ha sido pública, ha sido de puertas abiertas para aterrizar todos en normativas que apunten a esta finalidad básica de empoderar al ciudadano respecto a sus derechos y que equilibre, por lo tanto, las obligaciones que derivan de un derecho de un modo, pues, sensato, ¿no? De allí que es la aplicación de este reglamento sea progresiva y que la autoridad tenga el encargo en las siguientes semanas y meses de ir dándole contenido aún más claro a muchas de las disposiciones. Tengan por seguro que así será y contamos con ustedes, quienes de buena fe están mirando con atención a esta legislación, esta institución. Contamos con ustedes para construir, pues, en el Perú realmente una cultura de los datos personales en un escenario siempre incierto, ¿no? Como es el de la era digital, con los ciberataques, la ciberdelincuencia que está a la orden del día, ¿no? Estamos todavía lejos de que tengamos una sensación de tranquilidad respecto al tratamiento de nuestros datos, pero está en nosotros mismos, en nuestra capacidad de denunciar, de acopiar prueba, de ejercer los derechos, de ir construyendo a pie forzado esa cultura de protección de datos personales y estamos seguros que los encontraremos en esa tarea. Muchas gracias. No será la última ocasión en la que nos reunamos y siempre estamos abiertos, por supuesto, a colaborar en espacios grandes, porque los recursos humanos son escasos, para ir multiplicando la difusión de estas nuevas disposiciones y de este derecho a la protección de los datos personales. Muy buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes, que tengan buena tarde.